Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos de nuevo con un mundo más agitado que el que dejamos anoche cuando... Yo me acosté temprano anoche, siendo honesto, pero siempre me levanto, como tengo 10.000 notificaciones de noticias en el celular, me levanté con el celular reventado de notificaciones de todas las aplicaciones que utilizo. Hay una que es muy buena y a quien la quiera descargar, porque esta aplicación te dice a ti cuál es la alineación ideológica de quien está publicando la noticia. Se llama Ground News. Esta aplicación, para que puedan identificarla. Y dentro de las cosas que publica la noticia de hoy, las noticias principales, el Breaking News, la respuesta de Biden, que los aliados van a responder en el caso del ataque de Rusia a Ucrania, a este ataque injustificado de 7 horas. Explosiones fueron reportadas en Kiev, mientras Putin decía, ¿qué dice aquí esta nota? Esta es centro. Mientras Putin invitaba a los soldados ucranianos a rendirse. Rusia dice aquí que la Unión Europea tiene los planes de sacar a Rusia de mercados claves como sanciones a este ataque. Déjame ver, otra. Bueno, hay muchas noticias de este asunto y te da a ti la idea de lo que estás leyendo, con qué sesgo lo estás leyendo. Pero sin importar el sesgo, yo no he hablado de este caso de Ucrania por varias razones. La primera, yo lo expresé el otro día en un video, no soy experto en el tema internacional, yo leo de esos asuntos, pero trato de comprender y de compartir lo que comprendo con la gente que viene aquí al canal. Y en el caso de la guerra, ataque de Rusia, locura de Putin, etcétera, como usted lo quiera llamar, es preocupante porque el mundo ha estado en un proceso de tranquilidad, sobre todo Europa, en los últimos años, que ya parecía que molestaba. No sé si la gente sabe que las guerras, el principal factor que tienen es el factor económico. En las guerras pagan los infelices, pero ganan los grandes intereses económicos. No es una teoría mía, es un planteamiento que se viene dando desde el origen de los conflictos armados, y pudiera ser que Putin esté apostando geopolíticamente a tener una mayor preponderancia, sobre todo en el este de Europa, de la que ya tiene, porque nada más le falta que lo declaren zar en los países que se desprendieron de la Unión Soviética hace ya 32 años. Y Putin parece ser que ya la loquera, la megalomanía, el estar tan solo en el poder, lo ha puesto a hacer cálculos. Rusia es un país que tiene muchas dificultades. En estos 30 años, desde que cayó la Unión Soviética y de que se desprendieron un montón de países de esa unión de repúblicas, pues Rusia no ha vuelto a tener el esplendor y el poder económico que tenía cuando en los mejores años de la Unión Soviética post Segunda Guerra Mundial. Y ciertamente esas crisis de los 90, que de alguna manera se ha superado en Rusia, pero que no le ha permitido a los rusos pues vivir como desearían, y ver que otros países que eran parte de la Unión Soviética, como Letonia o el mismo Ucrania, los residentes de esos países viven mucho mejor. Hay otros que no, hay otros que... Moldavia, estaba viendo un video de Moldavia, viendo un video de ese país que hermano, da pena. O sea, pero Ucrania exhibe un nivel de vida mucho mejor que el que puede exhibir un ucraniano promedio, que el que puede exhibir un ruso promedio. ¿Cuáles son las motivaciones? Bueno, hay 20.000 versiones, pero una de ellas es la caída del gobierno prorruso que hubo hasta el año 2014 en Ucrania, a partir de la revolución que se dio en esos años,
y que llevó al poder a gente que no era tan afecta al Kremlin. Y parece que entonces lo que está tratando, digo, esto soy yo especulando, esto es teoría de los analistas que yo le estoy comentando a ustedes, lo que estaría llevando a Putin a apostar por recuperar la influencia que antes tenía, sumado el interés que ha mostrado no solamente de unirse a la Unión Europea, Ucrania, sino también de formar parte de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que encabeza Estados Unidos, con varios países de Europa. Finlandia ayer anunciaba que en caso de que Rusia atacara a Ucrania, ellos iban a pedir su adhesión a este tratado. Pero lo que tenemos hasta ahora, lo que los medios han publicado hasta esta hora, es la declaración de guerra de Putin contra Ucrania, y lo que dice la prensa hasta este punto es que el número de muertos ha seguido aumentando. Se cuentan ya 40 muertos a esta hora. Yo grabo antes de las 7 de la mañana. Vladimir Putin declaró la guerra la noche de ayer miércoles para Occidente, poniendo fin a semanas de estancamiento diplomático y hundiendo a Europa del Este en una pesadilla de violencia y derramamiento de sangre que no se veía desde los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. 40 es el número de fallecidos y varias decenas de heridos, dijo Alexei Arestovich, asesor en jefe de la oficina presidencial del país. El ejército de Ucrania dijo que 6 aviones y un helicóptero ruso fueron derribados en medio de un ataque aéreo en curso. El ejército también dijo que 4 tanques rusos fueron destruidos y 50 soldados murieron. Putin afirmó que Rusia estaba llevando a cabo una operación militar especial para desmilitarizar y desnazificar el país con el pretexto de que Rusia se estaba defendiendo. Putin anunció la operación en un discurso televisado en vivo que se transmitió antes de las 6 a.m. hora de Rusia, amenazando a los países que intenten interferir con consecuencias nunca antes vistas. Hay que ver porque uno ha estado tal vez viendo con un poco de tranquilidad o de paz, digamos, lo que está pasando en Rusia. Cuando uno dice paz, es uno desde la tranquilidad en la que uno vive, sin saber qué está pasando por la mente de este loco y cuáles son las razones que lo llevan a meterse en este berenjenal en medio de esta situación. Bueno, pues este discurso se transmitió esta mañana en Rusia. Inmediatamente después del discurso se reportaron explosiones en la capital Kiev, en Kramatorsk, en Kharkiv, Odessa y Mariupol. No estaba claro de inmediato cuáles eran los objetivos. Otras informaciones dicen que el espacio aéreo ucraniano se cerró a los aviones civiles ya que la región se considera una zona de conflicto activo. La Agencia de Seguridad Aérea Europea emitió una alerta diciendo que existe el riesgo de ataque intencional e identificación errónea. Recuerden que hace unos años, en el 2014, si no me equivoco, el ejército ruso en Crimea tumbó un avión de Malaysia Airlines que volaba de Ámsterdam a la capital de Malasia. Y bueno, eso se quedó así. No sé, no hubo mayores consecuencias a esto. En Ucrania hay ley marcial. Las carreteras se están viendo abarrotadas de vehículos abandonando las grandes ciudades. Imágenes mostraban a ciudadanos ucranianos vendados y ensangrentados. Putin dijo que el Kremlin no tiene la intención de ocupar el país y culpó al régimen ucraniano de cualquier posible derramamiento de sangre. La inteligencia internacional durante mucho tiempo ha esperado que el líder ruso utilice operaciones de banderas falsas para justificar la agresión contra Ucrania. El presidente ruso se habría dirigido directamente a las fuerzas de Ucrania en sus declaraciones, instándolas a deponer las armas, según la traducción. Biden, el presidente de Estados Unidos, ha hablado esta mañana en un comunicado
anoche, en un comunicado poco después de que comenzara la acción militar rusa, calificando la agresión como un ataque no provocado e injustificado. Ha dicho Biden que Putin ha elegido una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano. Solo Rusia es responsable de la muerte y la destrucción que traerá este ataque. Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de manera unida y decisiva. El mundo hará que Rusia rinda cuentas, ha dicho Biden. Mientras que el presidente planea reunirse con el G7 esta mañana y déjame ver, ya finalmente, esto es una noticia de verdad que está en desarrollo y se va actualizando minuto a minuto. Así que el asunto es que los principales medios, como el Financial Times, que es uno de los medios más importantes financieros del mundo, habla de que Rusia inicia una gran escalada. Occidente amenaza con represalia hasta la invasión de Ucrania por parte de Putin. Kiev se despierta con el sonido de las explosiones, dice el Financial Times. El petróleo supera los $100 en abril por primera vez desde el 2014. Y esta es la parte preocupante de todo esto, es el impacto que puede tener este conflicto en el precio del petróleo y en la economía a nivel global. Hay que ver hasta dónde está apostando Putin a esta guerra. Hay que ver qué tan seguro está él, porque tampoco es que la economía rusa esté blindada a un nivel que él pueda darse el lujo de enfrentar una situación donde él, evidentemente, no tiene el control de absolutamente todo el tablero de ajedrez. Algunos alegan que Putin cuenta con el respaldo de China. Hay que ver hasta dónde China se puede meter en este brete, cuál sería la intención de China. Hay quienes señalan que esto sería el paso para que China también accione en Oriente y decida invadir en los meses por venir a Taiwán. Hay que ver cómo se desarrolla este conflicto. Eso es lo que dicen los expertos. Pero en la crisis ucraniana, que venía en ciernes desde hace varios meses, yo honestamente entiendo que esto no debería, creo, no voy aquí a ser de mago adivinador, no debería llegar muy lejos, porque no creo que ni Rusia esté en la capacidad de meterse en este lío, ni el mundo esté en el deseo de que se produzca una crisis que agrave más las consecuencias que ha dejado en el mundo el virus chino. Mientras tanto, el Financial Times dice que China está lista para suavizar el golpe económico a Rusia por las sanciones ucranianas. Es con lo que cuenta Rusia hasta ahora, con el respaldo de China. La prensa europea cuenta que Rusia ataca a Ucrania, el presidente ucraniano ordena al ejército ucraniano causar las mayores pérdidas posibles entre los invasores, y en un análisis hecho por el periódico El País, firmado por uno de sus colaboradores y analistas internacionales, déjame ver. Estoy buscando el punto. Análisis, pero ok, dice Claudio Pérez, dice que el peor de los escenarios era un ataque masivo por distintos flancos sobre objetivos militares e infraestructuras. El mundo ha amanecido esta madrugada con ese movimiento por parte de la Rusia de Vladimir Putin, acompañado de música de Wagner. El presidente ruso ha optado por acompañar los bombardeos con una retórica en la que habla de nuestras tierras históricas en relación con Ucrania. La Rusia de hoy nació en donde hoy se encuentra Ucrania. Por eso hay historia larguísima que no la voy a contar ahora. Los redobles de tambores bélicos siempre apelan a aspectos invisibles de la historia. Siempre 2 meses después de la advertencia de la OTAN y de Estados Unidos se cumple con brutalidad con una guerra a gran escala a las puertas de Europa.
El próximo movimiento es una batería de formidables sanciones por parte de Occidente a la altura de este desafío que va a acabar de un plumazo con las dudas de Italia, Austria y Hungría y las que podían quedar en Alemania después del giro que supuso paralizar el gasoducto Nord Stream 2. Esas sanciones durarán años. Buscan ahogar financieramente a un país que tiene cabezas nucleares, pero también una economía con un PIB similar al de España. Pero difícilmente esas medidas van a disuadir a Putin. El objetivo es minar el apoyo ciudadano del presidente ruso, según los analistas. La respuesta bélica occidental difícilmente estará a la altura de esas sanciones. Estados Unidos y Europa van a armar a Ucrania y van a apoyar a Kiev con dinero fresco después de la inyección reciente de 2.600 millones, pero es improbable que vayan más allá. Esta tarde despejará esa incógnita el presidente norteamericano Joe Biden. Frente al apoyo occidental de Kiev, Moscú puede contar en principio con China, aunque también eso puede estar en el aire en función de los acontecimientos. Eso es lo que coinciden todos los analistas que yo he leído sobre este tema de Ucrania. Cierro leyendo a Oscar Gastelum. Él es tuitero, pero aparte de esto también, él escribe en Letras Libres, analista político, escritor. Déjame ver, analista, escribe en varios idiomas y reside en París, Francia. Él escribió un hilo con el cual termino, donde habla que Putin va a ganar, entre comillas, esta etapa fácilmente. Dice que el ejército ruso es muy superior, pero este es uno de los peores errores geoestratégicos de la historia, dice él. El pueblo ucraniano ha forjado una sólida identidad nacional y ha demostrado que está dispuesto a morir defendiendo su libertad. Esta mañana venía escuchando noticias del servicio internacional de la BBC, que transmite en la radio pública de Estados Unidos, que retransmitía el servicio de la radio pública de Estados Unidos, y entrevistaban a una reservista ucraniana y la pregunta que le hacían era exactamente esa, que si no tenía miedo de ir al campo, si no tenía miedo de ir a la guerra. Y ella decía que si la muerte era el precio a pagar por defender a su país, era un precio que valía la pena pagar. En lo que dice Oscar Gastelum sobre de que hay un sentimiento y una identificación de los ucranianos con su país bastante profundo. Por lo que escuché esta mañana, él tiene la razón. Y el que está más cerca, pues tendrá tal vez mucho más elementos de análisis que lo que pueda tener yo. Bueno, pues cerrando con lo que dice Gastelum, que Rusia va a quedar atascada en un lodazal sangriento al estilo Vietnam o Afganistán, la invasión soviética. Este crimen revitalizará a la OTAN y a la Unión Europea y sacará de sus comodinos sopor, o sea, de su sueño muy cómodo a Alemania. Estados Unidos ya recuperó su rol como líder en el mundo libre tras la pesadilla trumpista, dice él. Dice que las sanciones de Occidente van a mandar a la pequeña y primitiva economía rusa al neolítico. Los oligarcas acostumbrados a vivir como reyes en el mundo libre y a educar a sus hijos en nuestras universidades deben ser expulsados juntos con sus familias y perder sus megayates, dice él. Tanto el pueblo como las élites rusas van a sufrir una caída brutal en su nivel de vida y van a ver a sus hermanos ucranianos masacrados. Todo gracias a los caprichos de un tirano desquiciado y resentido. Eso podría poner a Putin en riesgo de una revuelta popular o palaciega. Y a todo esto hay que agregar que un conflicto de esta magnitud puede salirse de control en cualquier momento y desencadenará consecuencias imposibles de prever, pero que difícilmente favorecerán a Rusia o al régimen de Putin. En resumen, Putin unificará y fortalecerá a sus enemigos y someterá a su pueblo y a su corte de ladrones a un shock inédito. Y se empantanará en una guerra de verdad muy diferente a los golpes de oportunismo bélico que ha dado hasta ahora y que ha alimentado el
En 1987, asesor de Gorbachev, Georgi Arbatov le dijo a sus colegas americanos sobre la desaparición de la URSS. Dice, vamos a hacerle algo terrible. Lo vamos a privar de su principal enemigo. Putin acaba de hacerle un gran favor a Occidente ofreciéndose como su supervillano. Por todo esto, creo que este es el peor error geoestratégico desde la invasión de Irak, y Estados Unidos era infinitamente más poderoso cuando cometió ese error garrafal de lo que Rusia es ahora o de lo que ha sido jamás. Ojalá que Occidente reaccione y esté a la altura del reto, escribe Oscar Gattelum sobre este hilo. Irving Gattel, yo le he hablado a ustedes, un excelente analista. Él ha estado escribiendo sobre esto. Él ha advertido sobre el impacto que esto puede tener en la economía rusa. Hoy los mercados de valores rusos cayeron un 50%. El rublo cayó su valor 49.78% frente al dólar, y la bolsa de Moscú cayó un 45%, o sea, menos 45%. Dice ya Javier Milei que él avisó durante el proceso electoral de los Estados Unidos lo riesgoso que era para el mundo occidental la llegada al poder de un demócrata ante los líderes de Rusia, China y Corea del Norte. Obviamente la progresía políticamente correcta disparó todos los agravios y hoy se espantan. Y cierra Gattel diciendo que la postura de Milei puede ser chocante, pero es correcta. Putin está corriendo riesgos porque apuesta a que Biden reaccione con la debilidad que lo caracteriza. Obvio, el antecedente de Afganistán es el punto donde Biden tiene que hacer una inflexión y responder duro y preciso frente a esto. Sin importar lo que termine pasando, las guerras nunca han sido positivas. Ya conocemos la historia de las dos guerras mundiales que se dieron en el siglo XX. Ya conocemos bastante la historia de las guerras que se dieron en Corea y en Vietnam, y de lo que pasó en los 90 en Yugoslavia, finales de los 90. Cómo esto cobra vida de miles de millones de inocentes y cómo afecta la paz y la convivencia tranquila de muchísimos vecinos geográficos en el mundo. Yo honestamente espero que esto no pase de lo que ya ha sucedido. Sigo pensando y creyendo que esto es un bravuconeo de Putin y ya veremos qué termina pasando. Así que nos vemos en un próximo video. Yo voy a seguir dándole seguimiento a la noticia, que está interesantísima, y no puedo más que decir esto. O sea, no tengo mayores opiniones de este asunto. Estoy esperando que los hechos se desarrollen un poco más. Nos vemos en un próximo video.